Público, ¿cómo está? No es cierto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta su casa, Calvary Chapel Jardín. A todos los que nos ven vía Facebook, sean bienvenidos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la prédica de esta semana, media semana, miércoles. Necesitamos, como ese siervo, como vimos en la alabanza, que brama en el desierto, así tenemos sed de ti, Señor. Y queremos llenarnos con tu palabra, queremos llenarnos con tu Santo Espíritu. Así es que, por eso estamos aquí, porque te necesitamos y vamos ahora a tener de tu palabra para ser saciados. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias, pero también la gloria y la honra a ti, mi Señor, porque tú eres el único Rey de reyes, Señor de señores, que merece toda la gloria y la honra, Señor. Y estamos delante de ti, Padre, en primer lugar, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor, de todos pecados, porque tu palabra dice que tú, si llegamos ante tu trono, Señor, confiadamente podemos alcanzar el oportuno socorro, Señor. Y aquí estamos, Padre, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, nos ensuciamos día a día, Padre, pero límpianos con tu preciosa palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? ¿Sí me oye? Muy bien. Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a ver Génesis 35. Abran sus Biblias en Génesis 35. La semana pasada vimos la deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos. ¿Sí recuerdan? Dina en Siquem fue violada por el príncipe de Siquem, pero el príncipe de Siquem quiso hacerla su mujer, y entonces los hermanos de Dina, los hermanos directos de Dina, tramaron una treta y les hicieron creer que sí iban a unirse a ese pueblo y que se tenían que circuncidar. Ellos aprovecharon la convalecencia de ellos y llegaron y mataron a todos los hombres, ¿verdad? Y agarraron botín y todo lo demás. Sí, gracias. Muy amable. Entonces estábamos viendo eso. Gracias, amigo. Y Jacob lo primero que le dijo a sus hijos, así como muy endeble se oye, ¿no? Pero ¿por qué hicieron esto? Me van a hacer abominable a todos los pueblos y nos pueden matar. Pero ahí le entró el temor a Jacob y olvidó la promesa del Señor, que él iba a ser bendecido, él y toda su descendencia, ¿verdad? Entonces vimos que a pesar de eso, Dios siguió siendo fiel. Y digo, qué bendición es saber que nuestra relación con Dios no depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Él le hizo llegar con bien y prosperó como había pactado Isaac con Dios. Le hizo estar en paz con sus enemigos y llegar de regreso de su viaje de tierra de Harán. Sin embargo, aún no llega al lugar donde debe de entrar él y su familia. Por otra parte, veremos la muerte también de Isaac en este capítulo, el padre de Jacob y el padre de Esaú. Y vamos a ver el regreso de Jacob al lugar de donde salió de sus padres, pero para enterrar a su padre nada más. Entonces, en este capítulo veremos el motivo por el cual no había llegado a Betel. La casa de Dios es lo que significa Betel, ¿verdad? Entonces abran sus Biblias en Génesis 35 y vamos a leer del 1 y 2 primero. Génesis 35, 1 y 2, vamos a leerlo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ok. Fíjense nada más una cosa, Dios le dijo, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y hazme un altar, y eso es lo que le dijo solamente. Pero ¿qué hace Jacob?
Dice, y quita los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermanos, considero que ese fue el motivo por el cual Jacob todavía no había entrado a Betel, casa de Dios. No era el momento. El pueblo de Jacob y sus familias y sus siervos aún seguían en idolatría. Jacob no había ordenado la purificación de toda su descendencia y de sus siervos. Jacob ordena esa limpieza para llegar a la presencia de Dios, como un acto de lavatorio, como lo hacían los sacerdotes antes de entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión. Y eso lo vamos a ver, miren, vamos a ver en Éxodo 30, la ordenanza que le da Dios a los sacerdotes para entrar delante de su presencia. Éxodo 30, y vamos a leer del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Muy bien, como les decía, Jacob realmente no se ve en las escrituras que fuera instruido acerca de lavarse o purificarse de los ídolos. Se ve que Dios no le dio ordenanza, por lo menos no está escrito ahí. Sin embargo, considero que Jacob tuvo el discernimiento, en primer lugar, de reconocer que su pueblo no estaba siendo fiel a Dios. Jacob lo había permitido durante aproximadamente 8 años, después de haber llegado a la tierra de Canaán. Ya habían vivido 8 años ahí en Siquem y seguían teniendo idolatría. Hermanos, imagínense eso, 8 años todo su pueblo y estaba siendo infiel. Jacob no había tomado esa decisión de dejar todo atrás, él y todo su pueblo. Y hermanos, hay veces que sabemos, como Jacob duró durante 8 años, que las cosas están mal en nuestras casas y no tomamos acción para corregirlas. Los hombres que somos hijos de Dios tenemos que tomar acción y sacar, y mujeres también, tenemos que tomar acción y sacar de nuestras vidas y hogares todo aquello que no glorifique a Dios. Tal vez no tenemos ídolos de yeso o de barro o cualquier figura a la cual le rendimos culto, pero hay muchas cosas que toman el lugar de nuestros ídolos. Si nosotros queremos entrar en la presencia de Dios, hermanos, tenemos que purificarnos, tenemos que sacar todos esos ídolos. Si nosotros queremos tener a Dios en nuestro hogar, tenemos que purificar no solo nuestros cuerpos, sino el lugar en donde estamos morando. Tenemos que purificar nuestros hogares, como el Señor purificó el templo en Jerusalén. ¿Sí recuerdan? Cuando llegó y tiró todo lo de los cambistas y se molestó y sacó todos los animales. Esa era es simbólico del templo, de la purificación del templo, es sacar todo lo que no debe de estar ahí. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de Dios. Y nosotros tenemos que sacar todo lo que no debe de estar ahí, lo que no glorifique al Señor. Y lo mismo tenemos que hacer en nuestros hogares, hermanos. Lo mismo. Hay muchas cosas que también tenemos que sacar de nuestros cuerpos y de nuestra mente, que han sido sembradas aquí. Por ejemplo, como ideologías que muchos cristianos todavía practican y que tienen en su mente, algunos sin darse cuenta. Por ejemplo, la ideología del matriarcado,
donde la mujer es la que manda en el hogar y ella toma el control y autoridad que le corresponde al marido. Y eso es muy común hoy en día. Y muchas mujeres dicen, es que así debe de ser. Y son mujeres que están viniendo a la iglesia y que están siendo engañadas por el mundo y ya han contaminado su mente con ese tipo de ideologías. Y eso tiene que salir de nuestras mentes. O donde el marido no toma el rol de sacerdote del hogar, o instructor de sus hijos, o amante de su esposa, y guarda y seguridad, y protector y proveedor de su hogar. Y donde ese hombre no toma el rol y dice, no, pues la mujer le gusta trabajar, y yo pues me dejo querer, ¿verdad? Entonces, todas las cosas, hermanos, si nosotros queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que purificar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro hogar de todo lo que nos estorba para llegar a Betel, para llegar a la presencia de Dios. La ideología del empoderamiento, ¿ustedes saben cuál es? El primero yo y al último yo. Del no te dejes, si te hacen algo, tú regrésaselo más duro. La ideología del a que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya, ¿verdad? La ideología del que no tranza, no avanza. Y todo lo que corrompe. Por ejemplo, cuando tú dices, el que no tranza, no avanza, no, yo me voy a robar lo de la luz. ¿Por qué? Porque ellos son más tranzas que yo. Ellos nos están robando, es muy cara la luz, entonces voy a poner mi diablito y no importa. ¿Por qué? Porque pues yo creo que es injusto que me cobren tanto. ¿Y saben por qué lo pongo aquí? Porque estoy hablando de mí, del viejo yo. No estoy hablando de nadie aquí, estoy hablando de mí porque eso yo lo hacía, yo tenía esa ideología, yo era así. Pero Dios tuvo que purificar mi mente, mi cuerpo y mi hogar. Y es lo mismo que tenemos que hacer. Y por eso digo que tardó mucho Jacob, pues aproximadamente entre 8 y 10 años para llegar a donde tenía que llegar. ¿Por qué creen? Porque muchas veces no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Estamos tan cómodos viviendo de esa manera que no importa. Ya nos hemos acostumbrado tanto que creemos que eso es normal, que lo que yo pienso es normal y que lo que yo hago es normal y que es normal que mi casa esté desordenada. Y también estoy hablando de las cosas ordenadas de limpieza, pero el orden que debes de tomar en tu casa, el rol de mujer virtuosa, el rol de hombre proveedor y amante de su esposa. ¿Y por qué digo amante? Porque dice la palabra de Dios que la amarás a tu mujer y la cuidarás como a vaso más frágil. Y esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que tenemos que tener en orden para entrar en Betel, en la presencia de Dios. Pero muchas veces tardamos años, como lo está haciendo aquí Jacob. Vamos a seguir viendo Génesis 35, del 3 al 4. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. En estos momentos, hermanos, Jacob asumió el rol de gobernante de su pueblo, de su familia y de sus siervos. Jacob se hizo responsable y tomó la decisión de limpiar a todo su pueblo de la idolatría. Jacob estaba guiando a su pueblo a rendirle adoración y alabanza al único Dios vivo y verdadero y levantarle altar, como lo había dicho que lo iba a hacer. Ahora imaginemos a nuestros gobernantes haciendo eso, hermanos, purificando su país, poniéndolo en orden,
limpiándolo de idolatría y de todas esas ideologías. Qué hermoso sería, ¿verdad? Pero se oye como una utopía. Es algo que solamente se puede realizar en tus sueños. Pero, ¿saben que ese es el diseño que Dios creó para que viviéramos de esa manera? Y ese es el verdadero gobierno que debe de existir, teocrático. Y Dios le dio esas ordenanzas más adelante al pueblo de Israel. Y vamos a ver esas ordenanzas acerca de cómo se debía de gobernar y adorar, y las promesas que vienen si hacen lo que Dios dice como nación, las promesas como nación a Israel. Deuteronomio 28, y vamos a leer del 1 al 14. Deuteronomio 28, vamos a leer del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ok, hermanos, una pregunta. ¿Ustedes creen que así esté México de bendecido? Con lluvias en su tiempo y a medida, ¿verdad que no? Incluso es todo lo contrario, ¿verdad? Huracanes, inundaciones, terremotos, violencia, muerte, endeudamiento, malos gobiernos, todo lo contrario, ¿verdad? Pero incluso todo el mundo entero está sufriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque han decidido ignorar la voz de Dios y sus mandamientos. Es por eso. Y Dios dice en la segunda parte que si no hacen esto, le está hablando al pueblo de Israel, Deuteronomio 28, del 15 al 18, ahí mismo. Ahí están las consecuencias. Y solamente vamos a leer unas cuantas porque es mucho, es muy largo el versículo. Deuteronomio 28, del 15 al 18. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos
que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ok, tú me puedes decir, no, pero esas bendiciones son para Israel y las maldiciones también. Y sí, tal vez tengas razón, pero no hay un pueblo o nación que no pueda adorar a Dios y guardar sus ordenanzas que no sea bendecido por el hecho de ser guiado por la sabiduría de Dios. Todo aquel que obedece a la palabra de Dios como nación, estoy seguro que será bendecida. ¿Por qué? Por el simple hecho de conducirse por medio de la sabiduría de Dios, por medio de la palabra de Dios. Y ha sucedido. Estados Unidos, en su momento, en sus mejores momentos, fue bendecido porque se basó en la palabra de Dios. Todo era así, ¿verdad? Entonces, esto está pasando precisamente porque estamos ignorando la voz de Dios. Y Dios quiso tener una relación específica con su pueblo Israel. Sin embargo, esa relación, después del nuevo pacto, hermanos, está abierta. Gracias a Jesucristo, hay la posibilidad de que cualquier nación pueda rendirle adoración y alabanza al único Dios vivo. Cualquier nación, y será bendecida. Vamos a ver cómo inmediatamente Dios le brinda la protección al pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver Génesis 35, del 5 al 8. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Bet-el, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Y vamos a hablar un poco de ese lugar, Bet-el. En este lugar, hermanos, Abraham había hecho un altar también, después de que se le apareciera a Dios y le diera el pacto en el encino de Siquem. Después de esto descendió al desierto del Neguel, lo que habíamos visto, después se fue a Egipto, pero antes de que Jacob lo renombrara como Bet-el, casa de Dios, ese lugar era llamado Luz. Ahí había Jacob soñado con las escaleras donde subían y bajaban los ángeles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ahí es también donde Jacob luchó con Dios. Y ahí es donde confirmó el pacto de Abraham, de Isaac, y ahora lo hizo con Jacob. Y ahí fue donde Jacob hizo un pacto con Dios y le dijo: si me llevas y me traes con bien y me prosperas en todo mi camino, yo te serviré, tú serás mi Dios y te daré los diezmos. ¿Recuerdan todo eso? Fue en ese lugar. Pero Jacob no había llegado a ese lugar, le faltaban solamente aproximadamente 30 kilómetros para llegar a Bet-el, cuando se quedó en Siquem y sucedió todo lo que fue con Dina, que mataron a todos los de Siquem y etcétera. Se quedó ahí. Y este lugar, Bet-el, en estos momentos se ubica en Cisjordania, una región central de Palestina. Se ubica aproximadamente a 17 kilómetros al norte de Jerusalén y forma parte del territorio gobernado por la Autoridad Nacional Palestina hasta este momento. Y ahí es donde se rendía culto a Dios. Pero también ese lugar fue testigo de la desviación del pueblo de Israel. Porque en ese lugar, lo que cuenta en Primera de Reyes 12, del 26 al 33, fue que el rey Joroboam fue el que levantó
becerros de oro ahí para que le adoraran y no fueran a Jerusalén. Los levantó ahí y en tierra de Dan. Y también ese lugar fue testimonio de cómo el pueblo de Dios se desvió a la idolatría, cuando era para todo lo contrario ese lugar. Pero vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a Génesis 35, del 9 al 10, por favor. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ok, entonces, lo que significa Israel es el que lucha con Dios. Así fue llamado su nombre. Desde el día en que Jacob decidió luchar por su bendición con Dios, fue que Dios le cambió ese nombre y ahorita solamente está confirmando ese nombre. Dios confirmó el pacto y ahora Jacob, como pueblo de Israel, ha decidido entregar su vida, ser purificado, apartarse de cualquier idolatría y rendirle culto al Dios verdadero que se le revela en Betel. Y le confirma el pacto de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y ahora ese nombre de Jacob ha sido cambiado por el nombre de Israel, el que lucha con Dios. La familia de Abraham, de Isaac y de Jacob en este momento va a ser conocida como el pueblo de Israel de a partir de ahora. Y es a ese pueblo al que le temieron las demás naciones y no se interpusieron para llegar hasta el camino desde Siquem hasta Padán Aram. La bendición de Dios les acompañaba, las promesas de Dios se confirmaban y Dios se revelaba a Jacob como el único Dios con estas características que vamos a ver a continuación aquí en Génesis 35 del 11 al 14. Vamos a seguir leyendo. Génesis 35 del 11 al 14. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. El 15 también, por favor. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. Ok, Dios en ese momento se revela como el Dios omnipotente, sin límite de su poder. No hay nadie que se pueda comparar, no hay poder alguno que tenga comparación con el Dios omnipotente. ¿Saben cómo se dice en hebreo? El Shaddai. El Shaddai, eso quiere decir omnipotente. Y es la primera vez que se revela con ese nombre. Antes que fuera conocido por el nombre del yo soy, el que soy. Mira cómo dice la Biblia aquí en Éxodo, vamos a poner Éxodo 3:14. Es en este momento en Éxodo que se revela no solo como el Shaddai, sino como yo soy el que soy. Y ahorita vamos a aprender que de ahí se deriva el nombre de Yahweh o de Jehová. Éxodo 3:14, gracias. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Bueno, voy a leer un poco de la Biblia Kadosh. No voy a tener la pronunciación hebrea, ¿verdad? Pero aquí en Éxodo 3:14 dice: Elohim dijo a Moshe, Eyed Asher Efyef, o sea, yo soy, Serrel
que soy, seré. Esto alude a que Dios siempre ha estado, ha sido y será. Él es el que es por siempre, nunca ha dejado de existir, siempre ha existido y existirá. A eso alude, pero de esas palabras se comienza a escribir el nombre de Yahvé, pero son 4 letras consonantes del alfabeto hebreo, así como lo conocemos realmente, es la Y, la H, la W y la H. Estamos hablando de las consonantes, pero no son las hebreas, ¿sí? Son las consonantes que ahora nosotros las conocemos así, la Y, la H, la H, la W y la H nuevamente. Y a eso se le conoce como tetragramatón, porque consta de esas 4 letras hebreas, Yod, He, Ba, He. Algunas versiones la traducen como Yahvé o Jehová, pero realmente, hermanos, el nombre de Dios, durante mucho tiempo los hebreos tenían temor de pronunciarlos por la ordenanza que aparece en Levíticos, que no debes de jurar el nombre de Dios en vano o pronunciarlo aún, y ellos, en lugar de pronunciar el yo soy el que soy, decían Adonai o Señor. Así se pronuncia. Adonai quiere decir Señor en hebreo, o Kurios en griego. Entonces nosotros también mucho pronunciamos Señor cuando oramos Señor, 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 ¿sí? Es por eso, Adonai es nuestro Señor, o Kurios en griego, como les decía. Pero bueno, ya es punto y aparte. Ahora vamos a ver lo que acontece a partir del 16 en Génesis 35, 16. Vamos a leer del 16 al 21. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Un poquito antes de hacer énfasis en la muerte de Raquel, la amada de Jacob, quiero que observemos lo siguiente con Jacob. Habían pasado más de 20 años, en primer lugar, cuando Jacob pasó por Betel por primera vez, vio el sueño, se abrieron los cielos, la escalera, luchó contra Dios, se fue a la tierra de Harán, llegando allá conoce a Raquel, trabaja por ella 7 años, luego otros 7, 14, más otros 2 son 20, aproximadamente 30 años habían pasado para que Jacob regresara a su primer encuentro con Dios. A su primer encuentro con Dios. Como algo similar a su primer amor. Y lo que tuvo que hacer para llegar a ese lugar, ya lo vimos, purificarse él y toda su descendencia y sus siervos, ¿verdad? Y decidirse a adorar al único Dios vivo y levantar altar ahí en ese lugar. Y eso quiero que lo observen. Jacob en este momento estaba teniendo una mejor relación con el Señor. Había regresado a su primer amor. Y yo quiero preguntarte, ¿recuerdas tú ese primer encuentro con Dios? ¿Recuerdas tú ese primer amor? Pues eso fue algo similar que le sucedió a Jacob después de todos esos años que les acabo de mencionar. Hermanos, es muy importante recordar ese primer amor y estar en él, regresar a donde te encontraste con él.
regresar a ese primer encuentro y recordarle. Pero también es muy importante para que llegues a Él, que te purifiques como lo hizo Jacob. Entonces Dios le ordena a Jacob ir a Betel y Jacob responde a ese llamado y de manera sorprendente Jacob discierne lo que le hacía falta para llegar a ese lugar, es alejarse de toda idolatría, él y todos los que le seguían. Es así como Jacob entra en la presencia de Dios. Pero quiero que observen dos cosas de esto. Primero, el pecado de Raquel que la alcanzó. Después les voy a decir la segunda cosa, pero vamos a ver el pecado de Raquel que la alcanzó. ¿Recuerdan la rivalidad entre Lea, su hermana, y Raquel? ¿Qué era? ¿Con qué se peleaban ellas? Con que siempre quería tener más hijos una de la otra, ¿verdad? Como parecía juego de niñas, la competencia. Y yo no puedo, ahora te doy a mi sierva, y ahora yo también le doy a mi sierva, y que esto y que el otro. Y estaban jugando y peleando. ¿Y cómo fue que murió Raquel? Dando a luz. Dando a luz murió Raquel. Y también recuerdan esa frase que yo la recuerdo mucho porque hicimos ese estudio precisamente de esa frase. Y si no lo tengo me muero. ¿Se acuerdan? Que le dijo a Jacob, dame un hijo y si no lo tengo me muero. Y le dice Jacob bien sabiamente, ¿y tú qué tienes? ¿Yo qué puedo hacer? Yo no soy Dios. Pídeselo a Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué pasó? Murió en el parto. Esa es la primera cosa que quiero que veamos. Ahora, otra de las cosas fue también que Jacob, ¿se acuerdan cuando fue alcanzado por Labán en el camino y le dice, tú te robaste mis ídolos? Y luego Labán dice, en aquel que se han encontrado tus ídolos, ese muera. ¿Se acuerdan? ¿Y quién había agarrado los ídolos? Raquel, ¿verdad? Su esposa. Su pecado la alcanzó. Y ella murió dando a luz a su hijo y le puso Benoni. Pero Jacob le cambió su nombre a Benjamín. Y fue el segundo hijo del vientre de Raquel. Porque el primero fue José y después fue Benjamín. Entonces, esa es la primera cosa que veamos. Ahora, la segunda cosa, hermanos, que quiero que observemos es lo siguiente. ¿Se acuerdan que estamos viendo que Jacob regresó a su primer amor? ¿Se acuerdan que Jacob por primera vez obedeció completamente y entregó todo al Señor? Se alejó de toda idolatría. Podemos decir que Jacob está en su mejor momento y muere la mujer que tanto amó. Y tú te puedes decir, como muchos dicen, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí cuando yo te comencé a obedecer? ¿Por qué me está pasando esto a mí cuando ya te entregué todo lo que adoraba? Ahora me he entregado a ti y permites que muera mi esposa. Eso lo pudo haber hecho Jacob, como muchos lo hacen, porque piensan que la relación entre tú y Dios dependen de las circunstancias que están a tu alrededor. Y eso no es así. La relación entre tú y Dios depende de Dios, nada más, y de su voluntad. Nosotros solamente tenemos que hacer esto, flojitos y cooperando. Dejar que Dios haga su voluntad. No depende de tu fidelidad, no depende de qué tan obediente eres, no depende. Las circunstancias son externas, no tienen nada que ver con tu relación con Dios. A Jacob no dejó que su mujer muriera por motivo de venganza o por motivo de hacerle daño, no, o porque andaba mal su relación, no, simplemente sucedió porque son situaciones de la vida. Todos morimos en algún momento, todos tenemos enfermedades en algún momento, todos sufrimos pérdida, todos sufrimos a veces pobreza, todos sufrimos en este mundo caído. Pero la promesa más grande, ¿cuál es? Que tenemos la vida eterna y en eso nos tenemos
que fijar nuestra mirada, como siempre. Y nuestra relación con Dios no puede depender de nuestra circunstancia. Cuando estoy bien, sí te quiero y sí te adoro. Y cuando no estoy bien, no te adoro y me olvido de ti. O cuando tengo mucha necesidad, me acuerdo de ti, pero cuando estoy bien, me olvido. ¿Por qué? Porque siempre nosotros basamos la relación con Dios por medio de las circunstancias. Y yo les estoy viendo aquí a través de la palabra que Jacob estaba en su mejor momento y su mujer murió. Porque así es la vida. Pero de eso no debe depender. Así que si llega a suceder algo trágico en tu vida, algo doloroso en tu vida, y eres hijo de Dios, recuerda en primer lugar que en medio de la adversidad es cuando más debes de aferrarte a tu relación con Dios. Recuerda que Dios quiere que tu relación con Él y tu caminar de fe se fortalezcan en medio de la prueba. Y hay personas que hacen todo lo contrario. Pero gracias a Dios, tenemos a un Dios fiel y que a pesar que a veces hemos renegado, Él nos ha perdonado. Y Él te pide que vuelvas a tu primer amor y que confíes en Él y que no te dejes llevar por las circunstancias en las cuales estás viviendo. Ahora bien, veremos dos cosas que suceden en Belén. La primera de ellas es buena, nace Benjamín, aunque muere la madre de Benjamín, ¿verdad? Raquel. Pero también pasa algo abominable en Belén, porque ahí es el lugar donde pasaron estas dos cosas. Que el hijo Rubén, el hijo mayor, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver en Génesis 35, del 22 al 26. Para que no se los cuente yo, sino la palabra de Dios. No es chisme, ¿eh? Vamos a ver esto. Génesis 35, del 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Hermanos, sabemos que la ley de Moisés prohíbe esto que acaba de ser o que sucedió con Rubén y con Bila. Pero la ley de Moisés aún no se había escrito. Sin embargo, quiero que veamos que aún sin ley escrita se tenía como algo malo el que un hijo se allegara a la concubina de su mujer. No es su mamá, pero sí era una mujer de su padre. Y mira lo que dice aquí Levítico 18:8. Levítico 18:8. Nada más vamos a ver ese. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ok, entonces, ¿por qué está escrito aquí que Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre? Porque se denota como algo malo. Aún no había estado escrito Levítico, pero ya se veía así. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, nosotros desde el principio tenemos la ley moral de Dios dentro de nosotros y sabemos lo que es malo o no es malo. ¿Sí? Y en este caso, Rubén no podía aludir ignorancia de acerca de algo de lo que no estaba bien y lo hizo. Después de eso, Dios fue específico a través de la ley de Moisés y escribió Levítico 18:8. Pero las leyes están escritas, las leyes morales en nuestros corazones.
Vamos a seguir leyendo de Génesis 35 del 27 al 29, por favor. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Así como sucedió con Ismael e Isaac en la muerte de su padre, así también se reunieron con Isaac y Esaú. En la muerte de su padre se reunieron nuevamente. Lo que significa es de que Esaú y Jacob realmente terminaron en buenos términos, estuvieron juntos nuevamente. ¿A poco, hermanos, no sucede esto constantemente, que tenemos el deseo de reunirnos con nuestros seres queridos, pero siempre postergamos por alguna razón, porque es muy difícil reunirnos con toda la familia completa, pero cuando alguien muere, toda la familia se completa, toda la familia está reunida en la muerte de alguien. Y es triste que tengamos ese deseo de reunirnos y no la podamos concretar, pero cuando muere alguien, ahí están todos. Cuando a lo mejor ese ser querido quería reunirse con todos ustedes o con todos nosotros y ya no le fue posible. Pero eso sucede todo el tiempo, que hemos dejado de lado lo más importante, y es relacionarnos con nuestros seres queridos. Lo hemos cambiado, ¿por qué? Por algo como la diversión, ¿verdad? Como el pasar más tiempo en el celular, como pasar más tiempo en cosas vanas, como ir de compras o cualquier otra cosa, pero no el tiempo para ir y visitar a tu ser querido, a tu familiar, a tu mamá, a tu padre, a tus hermanos. Y como cristianos, hermanos, yo creo que es muy bueno podernos reunir con la familia, aunque no sean cristianos. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para compartirle el evangelio del Señor. ¿Sí? Sabemos que muchos hermanos o familiares se reúnen y como que las reuniones no son tan saludables que digamos. Sin embargo, podemos ir, convivir y dar testimonios de lo que nosotros creemos que es en Cristo Jesús y del buen comportamiento que Dios espera de nosotros, y no contaminarnos con lo que hacen nuestros familiares, pero sí poner un buen ejemplo. No debemos de desconectarnos totalmente de nuestras raíces. Claro, si eso significa perdición y no estás fuerte en la fe, pues apártate un poquito y fortalécete para que tú des testimonio de tu conversión. Pero no esperemos a que muera un familiar, así como lo hizo Ismael y Isaac, que se reunieron cuando murió su padre Abraham. Y nuevamente ahorita cuando muere Isaac se reúne Jacob y Esaú. No esperemos hasta ese momento para poder estar reunidos con nuestros seres queridos y tengamos lazos de unión y de comunión con nuestros familiares, hermanos y amigos. Para darle la gloria a Dios sería mejor siempre, ¿no? Entonces, esa es la palabra del día de hoy, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, amado Padre, te alabamos y te adoramos, Señor. Muchas gracias por tu palabra del día de hoy. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por por haber escuchado tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que tenemos que aprender, Señor, de ti. Ayúdanos a depender totalmente de ti, a saber que tú eres el fiel y que tú permanecerás con nosotros a pesar de las circunstancias, Señor. Buenas o malas o adversas, Señor, debemos de confiar en que tú estás con nosotros, adorarte y alabarte y aceptar tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.